tardes a todos. Realmente es un desafío hacer esta perspectiva en forma virtual. Por primera vez lo vamos a hacer a través de Zoom. Siempre lo hicimos en forma presencial. Y en el mes de abril o mayo hicimos en el canal de NPI. Pero vamos a intentar hacerlo más interactivo posible a través de esta herramienta. Para comenzar el análisis de la situación política y económica internacional, creo que no se puede hablar en este año 2020 y mirando el 2021, no se puede hablar de política y de economía sin tener en cuenta que el mundo sufrió lo que llamó el Papa Francisco una tormenta inesperada y furiosa, que fue el COVID. El COVID es la primera pandemia global en el mundo global. Tuvimos una pandemia global anteriormente, hace 100 años atrás, en 1918, la gripe española, que mató a más de 40 millones de personas, según dicen los informes y estadísticas de la época. Pero el mundo era muy diferente en esa época. En esa época solamente teníamos 1.800 millones de habitantes en todo el planeta. Hoy tenemos 7.700 millones de habitantes. Se multiplicó en forma impresionante la cantidad de habitantes. Y se multiplicó también en forma impresionante las conexiones entre los países del mundo. Fíjense que los primeros vuelos transatlánticos, el primer vuelo fue en 1927 con Charles Lindbergh, que cruzó el Atlántico con una avioneta. No había vuelos comerciales en ese momento. El mundo se movía a través de barcos para conectarse. O sea, el año pasado, en el 2019, en un solo día había en promedio cerca de 100.000 vuelos de todo tipo. Y viajaban cerca de 12 millones de personas por día en los vuelos que habían en el mundo. O sea, estábamos ante un mundo global, estábamos ante un mundo interconectado, hiperconectado, y se aplicaron la misma fórmula que se aplicó en el 1918. Se llevó a todo el mundo al confinamiento, a la cuarentena. El impacto seguramente en el 1918 ha sido mucho menor que en este mundo hiperconectado. Y vamos a ir viendo un poco rápidamente, porque como dijo Alba, la idea era analizar más allá de los números, ver los números, pero más que los números, analizar y discutir esos números. Entonces, pero sí vale la pena ver algunos números. En primer lugar, tuvo un impacto devastador en la economía. La mayor caída desde la Gran Depresión. Fíjense, la economía mundial que venía creciendo a tasas del 3,5, 3,6, 3,8. Ya venía bajando, ¿verdad? Ese ritmo de crecimiento. En el 2018 ya bajó a 3,5, 2019 2,8 y se desploma a 4,4 según la proyección que tiene el Fondo Monetario para este año 2020. Y la idea es que esto crezca, rebote a 5,2 el año que viene. Vamos a ver muchas láminas parecidas a esta, donde ustedes van a ver la famosa V corta. Cae la economía y rebota nuevamente. Aquí vale la pena que, sobre todo la gente que tiene menos formación económica, hacer algunas aclaraciones, porque esto puede lucir, o es de alguna manera una especie de, se llama ilusión estadística, en el sentido de que lo que ustedes ven allí es un porcentaje. ¿Cuánto varía el Producto Interno Bruto de un año para otro? El Producto Interno Bruto se mide en valores económicos, no en porcentajes. Y si el Producto Interno Bruto de un país es 100 y en el año cae a 50, cae un 50%, se compara siempre contra el año anterior. Si el año anterior era 100, este año 50, una caída del 50%. Si el año que viene recupera ese valor de 100, se compara contra el año anterior, es un crecimiento del 100%. O sea, siempre cuando ocurre este tipo de rebote, por llamarlo de alguna manera, que se cae y luego se recupera, vamos a ver que generalmente el rebote estadísticamente, porcentualmente, es mucho mayor porque se mide contra un año donde el producto había caído fuertemente. Entonces, estas proyecciones están basadas en supuestos, lógicamente. Y uno de los grandes supuestos, sin duda alguna, es qué va a pasar con el COVID. En la medida que tengamos un escenario más optimista, que es el que está detrás de estos números, de que la vacuna empiece a ser aplicada, que empecemos a ir saliendo de esta cuarentena como hemos hecho a lo largo del 2020
evidentemente esos números van a ser mucho más reales. En la medida que eso no ocurra, evidentemente vamos a tener problemas de números mucho menores. La proyección económica, ese es un primer mensaje, está dependiente casi en un 100% del problema sanitario. Esto pasó en el mundo. Me gustaría ver un poco qué pasa en algunos grandes países. Yo voy a tomar los grandes países del mundo, Estados Unidos, China, que son las dos grandes potencias mundiales, y luego bajaremos a América Latina y ver a nuestros dos grandes vecinos, Brasil y Argentina. El PIB de Estados Unidos se movió en forma similar a lo que pasó con el PIB mundial. El PIB mundial cae 4,4, Estados Unidos cae un poco más, cae 4,9, pero el rebote proyectado de vuelta del mundo era 5,2, ustedes recuerdan, y el rebote proyectado de Estados Unidos 3,3. Este problema, evidentemente, aquí detrás de esta caída, sumado al problema del COVID, Estados Unidos tuvo muchos muertos y el desempleo se disparó a raíz de esta caída, tuvo un enorme impacto, evidentemente, en las elecciones de noviembre, donde perdió Donald Trump. Donald Trump era prácticamente el candidato seguro a ganar allá por enero, febrero de este año, y le mató realmente la pandemia desde el punto de vista sanitario, y también le mató el desplome de la economía. Las dos cosas funcionaron mal. Y mucho de lo que pasó en las elecciones americanas tiene que ver con el impacto que tuvo el COVID, evidentemente, ¿verdad? Si nos movemos un poco hacia el Asia, la otra potencia mundial, que es China, vemos que China también tuvo una caída, pero fíjense un poquito ahí, China, entre todos los países que yo estuve mirando del informe del Fondo Monetario, es el único país que cae, pero no cae debajo de cero. La caída este año de China va a ser a 1,9 positivo. 1,9 positivo. El mundo cae 4,4 negativo. China llega a 1,9, cerca del 2%, va a ser el crecimiento de China este año de crisis. Es cierto que China tuvo el problema más al comienzo del año y tuvo tiempo de recuperarse, a diferencia de los otros países que tuvieron el impacto más en marzo, abril, mayo, en el segundo trimestre del año. Pero evidentemente, si uno mira las estadísticas económicas, se da cuenta de que China manejó mucho mejor que el resto de los países del mundo la pandemia. Y el Asia en general manejó mejor que el resto del mundo la pandemia. El Asia cae, en promedio, los países emergentes del Asia, sacando a Japón, cae 1,7 la economía del Asia en general, pero 1,7 es mucho menor que el 4,4 del mundo. Y el Asia, los países asiáticos rebotan a 8,2%, justamente el porcentaje chino, a diferencia del mundo que va a rebotar en un 5,2. O sea que el China y el Asia evidentemente cayeron menos y rebotan más. Una explicación es que ya tienen mucha experiencia en pandemias o en epidemias, entonces están más preparados, más organizados para este tipo de situaciones, pero evidentemente acá se ve un manejo más eficiente que el resto del mundo, ¿verdad? Yendo para América Latina, vemos que América Latina sí tuvo un gran desplome. América Latina ya hace años venimos con problemas, creciendo menos que el mundo, cayendo más que el mundo, y en la pandemia pasó exactamente igual. Fíjense, América Latina en promedio, toda la economía latinoamericana va a caer este año un 8,1%, cuando que el mundo va a caer 4,4%. O sea, la economía de la región va a caer más que el mundo, casi el doble que el mundo. Y el rebote nuestro, el rebote de América Latina, fíjense, es un 3,6%, según la proyección, cuando que el mundo está proyectándose un crecimiento global en un 5,2%. Venimos ya rezagados en la carrera del desarrollo. América Latina viene rezagado en esa carrera. Todo el mundo pensaba que América Latina iba a ser el continente que se iba a desarrollar más rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente fue una esperanza perdida, como se dice, y el Asia nos pasó, pero muy lejos, y el África viene corriendo de atrás más rápido que nosotros, ¿verdad? Entonces, la situación de América Latina, esta caída de América Latina tiene mucho que ver con la situación de los grandes países, estos países enormes, ineficientes, con mucha inestabilidad, que son Brasil, Argentina y México. Dijimos que América Latina iba a caer un 8,1%,
Brasil va a caer 5,8, va a caer menos que, que América Latina, pero de vuelta cae más que el mundo, que cae 4,4. México va a caer 9%. Y el rebote brasilero es un rebote tímido, un 2,8. Diríamos, no es que salta. Yo siempre decía que normalmente si volvemos al tamaño anterior, deberíamos crecer más en porcentaje que la caída, pero acá sube menos, o sea que cayó y sube menos que lo que había caído. La situación económica y social de Brasil es muy complicada. Tiene casi 13 millones de desempleados, producto de que viene cayendo su economía y se mantiene ahí abajo desde el año 2014, 2013, 2014. Fíjense ustedes los números, desde ese 3% del 2013, 0,5, después negativo, y debería rebotar si es que se recupera. No, crece 1,3, 1, que prácticamente está estancado, y vuelve a caer 5,8 y va a crecer apenas 2,89. Vamos a conversar después más en detalle sobre Brasil, sobre cada uno de estos países, pero claramente Brasil es uno de los lastres que nos tira para abajo las estadísticas de América Latina. Al igual que México, que también, como repito, va a caer 9%. Y el último que para mostrar aquí es Argentina, que no hace falta muchos comentarios. Argentina está en realmente una crisis profunda de hace mucho tiempo. Yo diría que hace más o menos 7 décadas, de ser uno de los países más ricos de América Latina, de ser uno de los países más ricos del mundo, ha venido en un proceso de empobrecimiento gradual, constante, con gobiernos militares, gobiernos civiles, gobiernos peronistas, gobiernos no peronistas, y viene cayendo, y esta pandemia le golpea fuertemente y es uno de los países que más va a sufrir, diríamos, la caída, con una caída del 11,8, solamente superado por Venezuela, que va a caer un 26%. Y el rebote es un rebote tímido de vuelta, 4,9, menos que la caída. Argentina, como yo le dije, viene empobreciendo año a año, y la pobreza en este año 2020, la pobreza extrema y no extrema, va a estar por encima del 40%. ¿verdad? O sea que es terrible como un país tan rico que tiene todo, se ha ido empobreciendo. Bueno, toda esta situación económica tiene su impacto social. La pobreza en el mundo va a crecer. Según las estimaciones del Banco Mundial, todo lo que hemos ido recuperando en los últimos años vamos a perder este año, el año que viene. Había 700 millones de pobres, según el cálculo del Banco Mundial, hasta el año 2019. Este año 2020 van a sumarse a ese contingente de pobres cerca de 100 millones de personas. Vamos a llegar a 800 según el cálculo del Banco Mundial. Y vamos a llegar a 850, o sea, 50 millones más en el 2021. Con lo cual, el impacto, diríamos, es terrible en materia social. Vamos a hablar más en detalle de esto a lo largo de la conversación. Y el impacto político, ni qué decir, ¿verdad? El impacto político, aparte de lo que ya mencioné de las elecciones americanas, lo que nos mostró esta pandemia global es que no hay una gobernanza mundial, no hay una gobernanza mundial, el mundo no tiene un gobierno mundial y tiene muchos problemas mundiales. La pandemia es uno de ellos, no funcionó la OMS, en los países cada uno se movió por su lado, cada uno tomó medidas por su cuenta, sin ningún tipo de coordinación. Algunos cerraron fronteras, otros no cerraron fronteras, algunos hicieron cuarentena, otros no hicieron cuarentena. Y el líder mundial, que debería ser el que lidere este proceso, que era Estados Unidos, es Estados Unidos, se metió dentro de su laberinto de Trump principalmente, que hizo que prácticamente naveguemos esta tormenta sin capitán. Esa es la realidad. Sin los motores necesarios para avanzar y sin el capitán que debería conducir en un momento como este. Bueno, básicamente esta es una visión muy rápida. Todos estos temas podemos ir desglosando a lo largo de la conversación. Y si ya está, Estelita, con tu sistema funcionando bien, te paso la palabra a vos, o si no, le paso a César hasta que esté bien tu sistema. Buenas tardes a todos. Creo que ya estoy conectada bien. Ok. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Estela. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como no podía ser menos, tuvimos problemas de conexión, pero no es algo nacional, nomás la otra vez tenía un Zoom también con España y la profesora que estaba en la universidad tuvo que irse a su casa porque se cortó la electricidad. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, invitada de DENDE para Perspectivas 2021.
a mí me toca la parte política nacional. Bueno, en el último DEN de mayo, yo les decía que yo hablaba por lo menos de los riesgos políticos de la pandemia y mencionaba que el desafío más grande que tenía el gobierno a través del Ministerio de Salud era la gestión que iba a hacer en ese momento el ministro de Salud, Mazzoleni, y que eso iba a impactar en el presidente de la República. Que la pandemia no era un problema meramente sanitario, sino económico y social, y de ahí al trecho político es muy cortito ya. ¿Cómo le fue al gobierno, a Mario Abdo Benítez? Bueno, podemos dividir en dos líneas la cuestión sanitaria. O sea, por un lado, podemos afirmar que esa asignatura sanitaria misional de Mazzoleni y su equipo se superó medianamente bien. Paraguay enfrentó mejor la crisis que sus dos vecinos poderosos y actualmente la curva de la pandemia, diríamos, está en una meseta. Está bajando el número de contagios y de muertos también y de internados, según las cifras que nos va dando todos los días. Pero falta el segundo tiempo, la segunda ola que en este momento está causando estragos ya nuevamente en Europa, y eso va a depender mucho de nuestro comportamiento social. Por lo tanto, podemos decir que la pandemia no terminó y que el escenario de la incertidumbre continúa, aunque ahora tenemos un elemento positivo que son las vacunas, que en breve ya podríamos tener. No podemos decir lo mismo con el tema de la transparencia. Como nunca, sabemos que el Ministerio de Salud tuvo los fondos para combatir la enfermedad, pero la corrupción dinamitó esa buena imagen misional que tuvo el ministro de Salud y golpeó con fuerza al gobierno con aquel escándalo de las compras chinas, de los insumos de las compras públicas, que hizo tambalear a Mazzoleni y ratificó estas sospechas de corrupción de este gobierno. El ministro de Salud quedó entrampado en este viejo sistema de corrupción. Esto lo corrió un poco de ese pedestal en el que lo había llevado la buena gestión sanitaria y perdió credibilidad por el mal manejo de la crisis y por la debilidad para castigar con mayor severidad a los funcionarios involucrados. La pandemia, sabemos, potenció todas nuestras debilidades institucionales: corrupción, gestión ineficaz, Estado débil, corrompido, nuestro cáncer terminal, que sabemos todos. El presidente intentó recuperar el terreno poniendo un equipo de control, de fiscalización con Arnaldo Yucio a la cabeza, pero creo que no sirvió de mucho porque la sospecha ya ganó la calle. Ahora no podemos decir que no podemos aún cerrar el cálculo de cuánto afectó la pandemia, pero aparentemente hemos superado el tramo más difícil. Ahora quiero hablarles del terreno partidario. Desde mayo hasta hoy, con la pandemia en escena, luego de varios encuentros furtivos, por llamarlo de alguna manera, Marito y Cartes blanquearon su relación a fines de julio. Con ello se descomprimió esa amenaza permanente o latente de juicio político y a la vez posicionaba a Horacio Cartes como un actor central del Partido Colorado y del escenario político. Este acuerdo se entendió como una protección, como un acuerdo, diríamos, de protección mutua entre un débil y un necesitado de blindaje político y judicial. Recordemos que en ese momento el inicio de un proceso en Brasil contra Cartes estaba ahí también como una espada de Damocles encima, bueno, y esto se entendió como un blindaje para Horacio Cartes. Sabemos que las coaliciones en política pueden ser fuente de fortaleza, pero también de inestabilidad. Depende un poco de cómo se arregla esa situación. En este caso podemos decir, o a mi criterio por lo menos, que Marito quedó debilitado como líder político y esto se concretó más aún con la convención colorada pasada,
del sábado pasado, donde se prorrogó el mandato del presidente del Partido Colorado hasta el 2022 y con ello se concretó el control total de Horacio Cartes de la Junta de Gobierno, y eso le da poder para definir candidaturas municipales y las presidenciales. Va a tener el control del partido, del aparato partidario. Eso es muy importante en política, ¿verdad? En este contexto nosotros tenemos ahora las candidaturas de consenso, que es un poco el operativo Cicatriz, que derivó en la Concordia Colorada, que es la unión de los dos movimientos para tener candidaturas municipales de consenso, pero eso es muy difícil saber todavía, saber que los discriminados pueden rebelarse contra este acuerdo de cúpulas y puede haber turbulencias. Hay un elemento nuevo muy importante que hay que tener en cuenta con estas elecciones municipales que afectan no solo al Partido Colorado, sino a la elección entera, que se va a aplicar la ley del financiamiento político y las listas abiertas. Esto genera una nueva dinámica electoral y política y es un escenario imprevisible. No sabemos aún cómo van a resolver, porque la verdad que estas leyes son complejas en las formas de aplicación. Por eso puedo decir que esta operación Cicatriz, Concordia Colorada, tiene aún estaciones por superar. El gobierno necesita contraer más deudas para sostener los desafíos post pandemia. No sabemos todavía cómo va a ser la segunda ola, cómo va a llegar a Paraguay. ¿Qué significa eso? Más subsidios. Pero el cartismo ahora ya se opone a nuevas deudas. Después de haber aprobado como por un tubo los 1.600 millones de dólares para combatir la pandemia, ahora dice no más deudas. Eso le obliga al gobierno a barajar sus cartas. Así que habría que ver un poco eso cómo viene en el futuro. Por eso puedo decir que en el terreno partidario, Marito tiene gobernabilidad, pero con un liderazgo debilitado y maniatado. Bueno, una buena noticia para el presidente es que la oposición está sin brújula y un PLRA muy quebrado, que no solamente está dividido en 2 pedazos, sino en 10 más o menos. Con esta convención se aclaró, o por lo menos podemos saber, que Efraín controla el partido, pero Blas Llano controla los votos liberales en el Congreso. Entonces, el líder finalmente para negociar en el Congreso es Blas Llano. Vamos a ver, y esto depende también un poco cómo le va a la oposición. La oposición está esperando qué sucede con el PLRA para dibujar algún tipo de alianza para el 2023. El 2023 es algo que se juega muy tímidamente y en secreto. El único que planteó ya oficialmente su candidatura es Payo Cubas, ¿verdad? Efraín Alegre también dio a entenderlo, y pero no hay nada oficial. Hay encuestas, y en esas encuestas Payo Cubas está adelante, Lugo aparece como un líder popular, y Katia González también se cuela en estas encuestas. Como ustedes podrán ver, no pertenece a los partidos tradicionales. En el cartismo, Santi Peña parece ser nuevamente por quien se va a decantar Cartes, aunque le dio también luz, por llamarlo de alguna manera, a Gustavo Leite, que intenta posicionarse en el escenario. En Añetete, que es el movimiento del presidente, es un movimiento que en este momento no tiene liderazgo y cada uno va por su cuenta. Sabemos que el ministro de Obras Públicas, Vince, trabaja calladamente por su candidatura presidencial. Probablemente sea el hombre del presidente. Baqueta también, el senador Baqueta lanzó su candidatura, pero no hay nada concreto. El presidente, al decir que no quiere la reelección, con ello él se abre de la disputa, pero con este control que tiene Cartes del Partido Colorado, me parece que el presidente de la República por primera vez va a perder también el rol de gran elector, que suele ser el presidente de la República. Reforma del Estado. Políticamente, el gobierno presentó una agenda ambiciosa de reformas públicas, modernización de servicio civil, reforma de compras públicas, transformación educativa, importantes pero muy difíciles de concretar. ¿Por qué? Por dos elementos principales: debilidad institucional y escasa gestión
del sector público. Un ejemplo de la debilidad, nomás le quiero comentar, sé que mi tiempo ya está cortito, fue la ley de insolvencia. Ustedes recordarán que formó parte de un paquete que envió el Ejecutivo al Congreso, pero tan débil es el gobierno que una campaña en redes sociales, ese día que se iba a tratar, obviamente motorizada por gente que no estaba de acuerdo, pero eso se sumó la gente con desconocimiento también del tema, se puso en contra y tumbó el proyecto. En una mañana se tumbó el proyecto. ¿Qué nos habla esta situación? Dos cosas. Que el gobierno mostró su incapacidad para comunicar que esa ley es buena y su debilidad para imponer sus planes. Su propia bancada salió públicamente a cuestionar el proyecto de ley de insolvencia. Por eso es que yo cuando el gobierno plantea estas leyes muy importantes para cambiar la arquitectura administrativa, yo puedo decir, es muy lindo, el papel aguanta todo, pero no hay capacidad de llevarlo adelante por la debilidad presidencial. Itaipú es un tema que se corrió de agenda por la pandemia, pero en el 2021 se va a hablar del tema Itaipú. Pero yo veo muy difícil que este gobierno pueda jugar sus cartas en Itaipú porque quedó estigmatizado por la sospecha de entreguismo. ¿Se imaginan ustedes que se llegue a decir nomás que el gobierno está transando con Brasil? Puede generar una misma turbulencia que casi le costó el juicio político a Mario Abdo. O sea, me parece que en el tema Itaipú más débil aún porque ya se quedó estigmatizado. Inseguridad. El secuestro del ex vicepresidente Oscar Denis nos demostró una vez más que el EPP maneja el norte. Y como nunca hay un cuestionamiento muy fuerte a la fuerza de tarea conjunta. Ese es un tema también a resolver por el presidente de la República. En resumen, lo que yo puedo decir es que el gobierno en cierta forma controló la curva sanitaria de la pandemia, pero estamos expectantes de la segunda ola, o sea, hay incertidumbre. Económicamente hubo una contención en niveles aceptables, lo cual evitó una crisis social. Y en términos políticos, el presidente decidió correrse del escenario al no disputar el poder partidario y se sometió totalmente a Carter. ¿Qué me lleva a pensar eso? Que este gobierno tiene pensado pasar el mandato restante que le queda con relativa tranquilidad, bajo control, pero sin avances en absolutamente nada. Reforma del Estado, olvídenlo, porque él negoció gobernabilidad probablemente a cambio de corrupción. No hay más denuncias de corrupción, en el Poder Judicial no se mueve absolutamente nada. Es como va a continuar sus días como ese camión viejo que transita en punto muerto, que va yendo. El presidente el lunes dijo que ya no quiere pelear con nadie, que ya se peleó con todos y que ya no está para peleas con nadie. Para mí es una frase que lo pinta de cuerpo entero, porque si realmente quiere cambiar el Paraguay de la corrupción y de la desigualdad, tiene que estar dispuesto a pelear. Muchísimas gracias. Gracias, Estela. César, te escuchamos. Sí, gracias, Alberto. Buenas noches ya a todos. Es un nuevo medio a través del cual estamos haciendo esta presentación de perspectivas. Recuerdo que en el mes de mayo hicimos este año en un momento muy complicado. Realmente ahí era muy difícil de poder prever qué es lo que podía pasar. Y tratamos de transmitir un mensaje que creo que le tranquilizó finalmente a la gente, porque dijimos que el golpe del COVID o del coronavirus iba a ser muy fuerte, que efectivamente lo fue, ¿verdad? Pero que íbamos a salir bien parados porque nos habíamos preparado por muchos años, por lo menos desde el punto de vista económico y financiero, como para poder enfrentar una situación tan aguda como la que tuvimos este año, ¿no?
Y hoy ya casi terminando el año, efectivamente vemos que ha sido incluso mejor, estamos viniendo mejor de lo que habíamos estimado en aquel momento. De hecho, llegamos a estimar que la economía iba a caer un 3%. En este 2020, el FMI llegó a estimar una caída del 5,4%, el Banco Central proyectó una caída del 3,5%, todo ya más o menos en la misma época, mayo de este año. Y creo que efectivamente esas fortalezas que construimos durante 15 o 17 años nos permitió poder enfrentarlo con mucha solvencia. Se aplicaron, primero se mantuvo el nivel de inversión pública en niveles altos, en una ejecución alta, y el sector construcción prácticamente no paró. El sector privado paró más o menos 2 semanas allá por principios de abril, pero después continuó trabajando ya normalmente todo el resto del tiempo. Y la inversión pública prácticamente no paró en ningún momento, que fue un tema muy importante. Y además, a través de la ley de emergencia se implementaron una serie de programas de transferencia que llegó a la gente. Casi 2 millones de personas recibieron algún tipo de ayuda y que les permitió poder aguantar ese periodo más complicado, de poder por lo menos tener ingresos para sus compras más básicas y más importantes. Y creo que eso hizo la diferencia, porque si no hubiéramos tenido algún problema, alguna crisis social muy importante. O sea, creo que hicimos bien esa parte. La otra cosa que hicimos bien es que obviamente que en momentos de crisis muy profunda los paraguayos tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en las cosas importantes para enfrentar una situación crítica, ¿verdad? Aquí hubo por ejemplo, la implementación de las cuarentenas, que es una decisión muy fuerte por parte de la autoridad o del gobierno en este caso. Y creo que estuvimos casi todos de acuerdo que era importante hacerlo, porque si no hubiéramos hecho eso en ese momento, segunda quincena de marzo, abril y hasta más o menos casi al fin de mayo más o menos, si no hubiéramos hecho con esa fuerza en ese momento, probablemente la historia hubiera sido diferente. Pero ahí lo importante fue que nos pusimos todos de acuerdo y todos apoyamos ese proceso. Y creo que fue la causa o la razón por la cual ha funcionado. Nosotros finalmente la parte sanitaria lo hemos manejado bastante bien, mucho que mejor que muchos otros países, ¿verdad? Lo mencionó Estela. Y después el proceso de apertura, que el cierre total tuvo su impacto económico muy fuerte, y el proceso de apertura gradual también funcionó, porque le permitió a la gente empezar de vuelta a incorporarse a sus actividades gradualmente y se fue ampliando a los distintos sectores. Y eso permitió que la economía se vaya recuperando, combinado con las inyecciones de dinero que hacía el Estado a través de la ley de emergencia y la inversión pública. Fueron como de la mano a que la economía se recuperara con mayor fuerza de la que nosotros habíamos estimado. Miren que nosotros éramos los más optimistas en ese momento y con ese optimismo habíamos proyectado que la economía iba a caer un 3%, ¿no? Pero creo que efectivamente los paraguayos somos capaces de entender las cosas cuando son muy graves y de hacer las cosas que hagan falta para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, hoy, ya cerrando el año, la economía parece que va a caer incluso menos de la que proyectó el Banco Central, ¿no? O que proyectó también el proyecto del Fondo Monetario Internacional en estos días, ¿verdad? Ya el tercer trimestre, o sea, entre julio y septiembre, la comparativa de la economía respecto al año pasado tuvo una caída de apenas 0,7%, o sea, casi estamos al nivel más o menos del año anterior. La caída del segundo trimestre sí fue fuerte, donde abril fue el mes más complicado. Y el primer trimestre que venía luego creciendo fuerte porque la agricultura tuvo una cosecha muy buena. Me olvidé de mencionar eso, un país agrícola como nosotros, finalmente una buena cosecha de soja y la exportación que no paró nunca, que se siguió exportando normalmente en todo el tiempo. Y la carne, que si bien sufrió un poco en el mes de abril también, pero después se pegó un rebote y se recuperó de vuelta muy fuertemente ya a partir del mes de mayo y junio. Y hoy los precios del ganado, por ejemplo, están a niveles récord de vuelta, que es lo que están recibiendo los productores ganaderos. O sea, creo que el ser un país agropecuario en este caso nos ayudó bastante a sostener un nivel de actividad, porque ellos fueron muy poco afectados por esto, porque los sectores de aglomeración son los que fueron más afectados, ¿no?
Finalmente, por lo menos la frontera importante con el Brasil, las ciudades fronterizas también se abrió ya bastante más tarde, ahora ya en octubre, pero se abrieron las fronteras y la economía de esas ciudades también empieza a funcionar de vuelta. Todavía no obviamente totalmente recuperado, pero hay un proceso de recuperación que es importante, que se va a consolidar seguramente en los próximos meses. Pero todavía quedan sectores que obviamente, por más de que el sector restaurante, los servicios de alta aglomeración son los que todavía la gente aparentemente tiene un poco de temor. Los restaurantes, si bien ya pueden trabajar desde agosto más o menos, pero todavía la gente no concurre masivamente. Los shoppings, por ejemplo, también de alta aglomeración, pero son los que menos han recuperado también en el sector comercial. Las ventas todavía están en 25-30% menos que el año pasado. O sea, donde hay lugar donde la gente todavía tiene temor de ir. Que seguramente en la medida en que notemos que la situación está controlada, seguramente va a ir avanzando también, ¿no? En este momento creo que es importante que de vuelta seamos conscientes de la situación, ¿verdad? Aparentemente la vacuna vamos a recibir en algún momento del próximo año, pero ahora lo único que podemos hacer es esto que estamos haciendo de que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? O sea, aparentemente el uso del tapaboca es muy efectivo, protege bastante, lavarse las manos todo el tiempo es muy efectivo. Esas recomendaciones del Ministerio de Salud efectivamente son las únicas cosas que podemos hacer. Y si nos cuidamos, efectivamente, la situación va a estar controlada y todos vamos a poder estar trabajando lo más normalmente posible dentro de esta situación, ¿no? Y obviamente una vez que aparezca la vacuna y podamos vacunarnos la mayoría, seguramente ya recuperaremos nuestra vida normal y la economía en general también, que esperamos, todos somos optimistas en esto, esperamos que eso ocurra más o menos hacia el segundo semestre del próximo año, ¿no? Creo que esto ha sido lo más relevante de este año. Después, la plata que puso el Estado, el déficit fiscal fue muy alto, casi 7% del Producto Interno Bruto de este año. Recuerden que el tope del déficit fiscal que pusimos en la Ley de Responsabilidad Fiscal es del 1,5 nomás, ¿verdad? Este año vamos a terminar con 7, ¿verdad? Y el año que viene todavía va a estar alto, ¿verdad? Y aquí es un poco la preocupación más grande que estamos teniendo, porque este aumento inesperado del déficit fiscal para enfrentar esta situación, que era necesario hacerlo, o sea, nos preparamos 15 años para enfrentar una situación como esta y lo hicimos bien, ¿no? Nos sirvió eso, pero la deuda obviamente ya aumentó de manera importante y está excediendo a niveles del 33% más o menos, vamos sobre el Producto Interno Bruto, vamos a terminar este año llegando a límites como el que tuvimos en el 2002. Y hay que recordar que en el 2002 nosotros llegamos a un default de la deuda interna. En aquel momento no pudimos llegar a pagar las cuotas de la deuda interna, que fue un caos, digamos, ¿no? Creo que en esta oportunidad no vamos a llegar a eso todavía porque tenemos más desarrolladas muchas cosas, ¿verdad? Pero es un umbral importante y de aquí en adelante tenemos que ya pasada la pandemia, que lo enfrentamos súper bien, pero ahora lo que tenemos que ser es responsables en recuperar de vuelta el manejo económico y financiero del país, especialmente de las finanzas públicas, para que recuperar esa solvencia que perdimos ahora. O sea, hoy salimos bien parados, como dije en mayo, pero más debilitados también, como lo dije ya en mayo. Y vamos a salir más debilitados, salimos más debilitados, ¿no? Tenemos que recuperar esa fortaleza y eso requiere una visión política muy clara, que es lo que me preocupa, que no estoy viendo lo suficiente, lastimosamente, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de esto en la ronda de preguntas y respuestas para profundizar un poco estos aspectos, ¿no? Yo creo que esto es lo que yo quería remarcar en esta parte. Emitimos un mensaje tranquilizador en mayo y efectivamente la cosa fue incluso un poco mejor de lo que habíamos esperado en aquel momento, ¿no? Muchas gracias y bueno, ahora pasamos a una ronda de preguntas y respuestas para intercambiar un poco de ideas entre nosotros, ¿no? Gracias César. Y siguiendo el orden, como comencé yo primero con lo internacional, después la parte política nacional y César la economía, comenzamos las preguntas que me pueden hacer a mí sobre la parte internacional, algo que quieran ampliar ustedes de lo que yo ya mencioné al comienzo, ¿verdad?
Entonces sí creo que te paso la palabra a Estela o César. Sí. Creo que Estela comienza, ¿eh? Yo tengo una pregunta para vos, Alberto. Y justamente tiene que ver con las elecciones, estas tan parejas que hubo en Estados Unidos. Y te pregunto hasta dónde Biden podrá llevar adelante sus planes. Bueno, yo creo que hay que saber de que el presidente norteamericano, yo escribí un artículo hace mucho tiempo, cuando ganó Trump justamente hace 4 años atrás, escribí el artículo, se llamaba un administrador a nivel local, un gerente local y un emperador a nivel internacional. El diseño constitucional de Estados Unidos hace de que el poder del presidente internamente sea muy limitado. Hay mucho poder en los estados, en los municipios, y por otro lado hay mucho poder en el Congreso americano. Sin embargo, a nivel internacional tiene muchísimo poder el presidente. Puede atacar a cualquier país, bombardear, mandar la tropa, puede hacer lo que quiera casi a nivel internacional y no así a nivel local. En materia de esta elección, Estela, yo creo que esta elección aún no terminó, no por el tema de Trump, sino que fíjense que la elección se hizo, fue la elección presidencial y se renovó una parte de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, diríamos, y se renovó una parte de la Cámara de Senadores. La Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata, que va a ser favorable a los planes de Biden, pero la Cámara de Senadores no tiene mayoría y está todavía en disputa. Van a definir 2 bancas en este momento que se van a decidir el 5 de enero en Georgia. Se van a votar la elección de 2 senadores de Georgia. Y como la posición en este momento es de un empate, están con 48 senadores cada uno, dependiendo del resultado de Georgia, puede tener mayoría los demócratas en las 2 cámaras, con lo cual ahí se vería mucho más facilitado el gobierno de Biden, ¿verdad? En la medida que no tenga esa mayoría, que ganen los republicanos en Georgia, que es también muy probable que ocurra, se le va a complicar la cosa a Biden, ¿verdad? Recordemos que hay una persona que se habla muy poco en los medios de comunicación y en las redes sociales, que yo diría fue más poderoso en estos años que el mismo presidente de Estados Unidos, que se llama Mitch McConnell. Mitch McConnell es el senador republicano por Kentucky. Es senador de hace 35 años por Kentucky y es el líder de la mayoría republicana en el Congreso. McConnell fue el que le puso los límites a Obama de qué pasaba y qué no pasaba en el Congreso. También le puso límite a Trump, increíblemente también. Trump quería, por ejemplo, pasó un paquete fiscal importante con el COVID, quería hacer un segundo paquete y eso no, le dijo que no McConnell, y eso no ocurrió en el Congreso americano, ¿verdad? Bueno, si gana eventualmente la mayoría los republicanos de vuelta, evidentemente es esa mayoría republicana y McConnell como líder, que ya fue reelecto, entre paréntesis, y ganó su reelección, va a ser una valla muy importante a los planes, sobre todo internos de Biden, ¿verdad? No te olvides que los planes, por citar 3, 4 planes, uno es el combate al COVID, evidentemente, donde va a requerir recursos. Eso pasa por el Congreso. Hay un plan de estímulo fiscal muy fuerte que quiere presentar Biden para reactivar la economía, sobre todo dirigido a las familias y a las pequeñas empresas, que tiene que pasar por el Congreso. Él quiere hacer un incremento a los impuestos a la gente más adinerada y a las corporaciones, que también tiene que pasar por el Congreso. Entonces, todos esos planes pueden quedar en agua de borraja si el 5 de enero en Georgia tienen mayoría los republicanos y McConnell va a continuar siendo el árbitro con el presidente, lo que puede hacer, ¿verdad? En la medida que eso no ocurra, sí puede tener más posibilidades de hacer cosas. En el plano internacional, evidentemente tienen las manos libres, van a volver al Acuerdo de París, al acuerdo nuclear con Irán. Ahí sí el presidente tiene absoluta, diríamos, libertad y poder para hacerlo y depende menos del Congreso, como sí en la parte interna. No sé si con eso te respondo un poco qué es lo que podría hacer. Yo creo que en lo interno va a tener, en la medida que se encuentre con un Senado republicano, con una Suprema Corte Federal también republicana, con mayoría republicana, de los 3 grandes poderes, 2 va a estar en manos de los republicanos, ¿verdad? Entonces, y por otro lado va a tener
el problema de la gobernabilidad en su partido demócrata, donde hay ahí también una confederación de sectores, y va a tenerle seguramente a Trump atacándole de forma, digamos, permanente desde la oposición. Así es, gracias, Alberto. No sé si hay otra pregunta. Sí, Alberto, vi incluso que una de las personas que están observando hizo una pregunta similar, ¿verdad? Seguimos las elecciones en Estados Unidos como nunca, yo creo, ¿verdad? Vi muchas discusiones en las redes sociales, incluso, ¿verdad? Uno de un lado, otro de otro lado, ¿verdad? Segmentado también aquí, incluso, ¿verdad? Pero ¿es tan relevante o qué es lo que va a cambiar para América Latina, digamos, el hecho de que Biden sea presidente en vez de Trump? Bueno, yo voy a ser bastante, ¿cómo diría? Políticamente incorrecto al decir lo que te voy a decir, César. Yo escuché que Biden, la gente vinculada a Biden definió que 2/3 o 3/4 partes, la palabra que usaron, 3/4 partes del tiempo de Biden va a estar dedicado a los temas internos de Estados Unidos. 3/4 partes de su tiempo. El problema del COVID, el problema de la recuperación del empleo, en fin, los temas económicos y sanitarios que enfrenta Estados Unidos. Entonces, podemos pensar que 1/4 parte le va a dedicar a política exterior, donde, como yo dije, tiene mucho más poder que en la política interior. Ahora, en esa política exterior, también el equipo de Biden definió que la prioridad número uno, el objetivo número uno, el tema número uno es China. El tema China, en ese sentido, hay bastante consenso bipartidista en el tema. Yo no creo que haya mucho cambio en la política norteamericana con China. Puede haber cambio de estilo, de buenos modales, ¿verdad? Pero el conflicto es real, son dos superpotencias que están enfrentadas, hay una pelea ya hegemónica que va a ser la lucha de todo el siglo XXI, ¿verdad? Eso va a continuar con Biden, sin duda alguna, y ya comenzó con Obama. Obama hizo todo ¿cómo se dice? Un rediseño de las Fuerzas Armadas americanas, de trasladar de Europa, donde estaba antes instalada gran parte, porque estaba Rusia ahí como gran enemigo, al Pacífico, donde está China en este momento, ¿verdad? O sea, China es el tema principal, Rusia es otro tema importante, muy importante, y lógicamente como enemigo, ahí están los dos adversarios de Estados Unidos. Y por el lado de recomponer relaciones con los aliados, con Europa básicamente va a ver cómo recomponer la relación con sus aliados en el Asia, como Japón, Australia, que también tuvo problemas con Trump para recomponer su presencia en el Asia. Entonces, lo que le va a quedar de tiempo para América Latina va a ser muy poco, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Posiblemente el tema Cuba sea un tema que de vuelta reanude lo que hizo Obama y que echó para atrás Trump. En el tema de Venezuela va a seguir una política similar, seguramente va a buscar mayores aliados para enfrentar el problema venezolano, pero sin ni Trump lo hizo, ni lo va a hacer Biden, un interés en intervenir militarmente ¿cómo se llama? En Venezuela, ¿verdad? Después podemos seguir hablando de Brasil y Argentina, qué puede pasar, pero yo no creo que haya grandes cambios en la política norteamericana para América Latina, más que estos temas, estos énfasis con el tema Cuba y tal vez el tema Venezuela. El fenómeno hispano latinoamericano en Estados Unidos es un fenómeno centro y norteamericano, no sudamericano. Lo que influyen en la política americana son los cubanos, los mexicanos, los puertorriqueños, los salvadoreños. Posiblemente tenga más influencia en la política americana los salvadoreños que el Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay una presencia muy fuerte de salvadoreños allá y votan y participan. Entonces, yo creo que Sudamérica no debe esperar grandes cambios. Si bien podemos hablar algo del tema Brasil, después si te interesa, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta, una pregunta para ir. Sí, yo tengo otra para vos, para agregar nomás lo que decía César, que puede cambiar para Latinoamérica. Yo preguntaba a un embajador qué significa para Paraguay que siga Trump o que gane Biden, y me decía, Estela, la política de Estados Unidos en Paraguay se define en Mariscal López, ahí en la embajada. O sea que no define tanto el presidente de los Estados Unidos. Pero ahora, justamente con ese tema Brasil, recién mencionabas que cómo queda Brasil, el Brasil de Bolsonaro, si se confirma, diríamos, la derrota con Trump, y que bueno, y es de su enfrentamiento que él tuvo
con palabras de grueso calibre, diríamos, con Biden. Bueno, yo creo que Brasil se encuentra con un problema internacional muy importante porque se jugó estos años Bolsonaro con un apoyo realmente incondicional, yo diría que a Trump. Trump era su modelo, su ídolo y se alineó totalmente con Trump. Eso le llevó al comienzo de su mandato a enfrentarse con China. Consideró que China era la inversión china no era una inversión, la inversión china en Brasil no era una inversión, sino que era una invasión de los productos chinos en perjuicio de la industria brasilera. Y básicamente se alineó en esa guerra comercial, se alineó de palabra y discurso. Si bien Brasil siguió haciendo negocio con China, todo el sector agropecuario le vende a China, ¿verdad? Sin problemas, pero no tiene buena relación la familia Bolsonaro con China. Por otro lado, tiene problema con Europa. Tiene problema con Europa en el sentido con el acuerdo con la Unión Europea, por todo el tema del cambio climático, el tema del Amazonas. Tiene enfrentamiento muy fuerte con Europa, tiene problemas con China, tiene problemas con Europa, pero estaba alineado con Trump, ¿verdad? Ahora realmente va a quedar muy descolocado y encima lo que hizo y lo que dijo, hasta ahora creo que no reconoció el triunfo de Biden, le amenazó con usar pólvora en el tema del Amazonas a Estados Unidos, a Biden. O sea, realmente yo creo que la gente vinculada al gobierno de Bolsonaro está muy preocupada con estas declaraciones. Y va a tener que hacer mucho esfuerzo para recomponer esas relaciones. Y va a ser un problema grave. Brasil va a tener tiene problemas con Argentina, que es su socio regional, la pelea entre Bolsonaro y Fernández, problema con China, con problema con Europa y problema con Estados Unidos. Yo veo en Brasil realmente, cuando estaba antes manejado por Itamaraty la política exterior, era uno que no estaba bien con todo el mundo, hoy está mal con todo el mundo, y la política exterior la maneja la presidencia de Brasil en este momento. Yo creo que podemos hacer 3 preguntas porque el tiempo se nos va a ir y no va a haber tiempo para todos. Entonces, a mí me gustaría también comenzar a preguntarte, Estela y César, si no vamos a estar, se nos va a ir el tiempo lamentablemente. No sé si César tenés alguna pregunta para Estela que le quieras preguntar para ampliar un poco el tema de política nacional. Sí, un tema que me llamó la atención un poco de lo que ella dijo es que esta operación cicatriz, o no sé cómo le llaman, la unidad colorada, le debilita al presidente Mario Abdo Benítez, ¿verdad? No me quedó claro o sea, para que uno hace un acuerdo para debilitarse, digamos, uno esperaría algo diferente a eso, ¿verdad? No me quedó claro eso, Estela. Bien, es una moneda de dos caras, todo acuerdo político. Por un lado, este acuerdo le logró estabilizar al gobierno de Mario Abdo. Eso no cabe ninguna duda porque desapareció esta amenaza permanente de juicio político. Es decir, uno no sabía en qué momento podía aparecer esa carta, diríamos, que tiene Honor Colorado porque controla el Congreso. Pero el problema del presidente es que no tiene base política propia, porque el Añetete se desbandó. No tiene una base política y tampoco lo que tiene es leal. Ya comentaba el caso de la ley de insolvencia, ¿verdad? Y eso lo deja a expensas totalmente de lo que plantea el expresidente Cartes. Y no hay nada peor para un país, para un gobierno, que un presidente debilitado para gobernar. Esto de que reina pero no gobierna. Una cosa es el soporte de tu propio partido o de tus adversarios dentro de tu partido, pero otra cosa es la imagen de un poder bifronte. Yo creo que ese es el problema que se plantea con Mario Abdo y esa es la sensación de un presidente débil. Nosotros ya tuvimos experiencias históricas, por ejemplo con Raúl Cubas, que sabíamos nosotros que el que manejaba los hilos era Lino Oviedo y terminó como terminó, o el propio González Maki. Entonces, por eso es importante que el presidente de la República tenga el liderazgo y creo que eso es lo que no se ve. Por eso es que yo creo que es una moneda de dos caras. Le conviene, pero lo debilita a la vez. Yo te quiero preguntar por el PLRA, porque vos dijiste de que está cada vez más dividido. Realmente no hay 2 partes, sino que un montón de partes, ¿verdad? Sí. ¿Qué salida ves, por un lado, al PLRA y a la oposición en su conjunto? Porque todos sabemos que
en el 2023, si no hay algún acuerdo de la oposición, también va a ser muy difícil poder ganar las elecciones. Entonces, ¿qué salida tiene el PLRA para unirse, diríamos, y la oposición también para aglutinarse? Y yo no le veo una salida al PLRA, por lo menos por ahora. Hay una polarización muy fuerte. Efraín Alegre está dispuesto, diríamos, a expulsar al llanismo del PLRA. Eso fue lo que se decidió en la convención. Y el PLRA, que tampoco, diríamos, se adecua a las políticas marcadas por el directorio del Partido Liberal que controla Efraín Alegre. Entonces yo no le veo a corto plazo una solución, no sé cómo van a resolver esta cuestión. Y también esto afecta a la oposición al resto, porque sabemos que el que tiene la estructura y el ejército para competir con el Partido Colorado es el Partido Liberal Radical Auténtico. Complica un escenario de alianza porque, bueno, el resto de la oposición está esperando a ver cómo resuelve PLRA su conflicto. Y aparentemente el conflicto para resolver el PLRA es que muera el otro. Entonces es muy difícil. Yo no le veo salida por el momento y habría que esperar mucho tiempo más para ver cómo se reagrupa la oposición o cada uno va a ir por su lado ante esta situación del Partido Liberal Radical Auténtico. César, la última pregunta si tenés, porque para Estela. Sí, este tema de las disputas políticas que uno observa en otras organizaciones que no son los partidos políticos. Yo no soy muy entendido, o sea, no soy un analista político, digamos, ¿verdad? Pero me llama la atención del nivel de disputa que hay, por ejemplo, en los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, o que finalmente uno ve de que hay apoyos políticos de partidos políticos en distintos candidatos. ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, cuando se creó se escribió la nueva Constitución Nacional, se pensaba que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados iban a ser instituciones que iban a ayudar a la independencia del Poder Judicial. Vimos después de esto, desde 1992, que se fue deformando y corrompiendo la esencia, diríamos, de lo que son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El sábado siguiente tenemos elección del gremio de abogados. Ellos tienen 2 representantes en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que elige, hace las ternas para fiscales, jueces, ministros de Corte Suprema de Justicia. Y obviamente los políticos vieron que había que también intervenir en el gremio de abogados. Recordemos que el Congreso tiene representación, el Senado y diputados, tiene su representación en el Consejo de la Magistratura. Y la disputa del gremio de abogados se convirtió al final en una pelea seccionalera. Ustedes van a ver cómo son los cierres de campaña, básicamente son todos colorados. Bueno, hay un candidato claramente que se identificó con el expresidente Cartes, que es Jorge Bogarín, diríamos el que sale con una foto con Horacio Cartes y da a entender que su candidatura está apoyada por Horacio Cartes. Esto desvirtúa totalmente la actividad gremial que tenía que haber sido, que en los 90, cuando se hacían las elecciones de abogados, realmente era gremial. Ahora es una disputa política. ¿Por qué? Porque este representante que va a ser elegido ahora va a estar 5 años y va a poder elegir. Creo que sobre todo para mí el interés político es definir, obviamente a fiscales y jueces, pero sobre todo la Fiscalía General del Estado. Que ya fue definido por Horacio Cartes con Sandra Quiñones, y yo creo que sigue queriendo tener el control, diríamos, para la próxima elección del fiscal general del Estado. Así que, como verán, los tentáculos políticos permean todas las instituciones, lamentablemente. Bueno. Gracias, Estela. No sé si podemos comenzar a preguntarte cosas, César, para entrar un poco en el tema económico nacional. Una de las cosas que me pregunto yo al ver las proyecciones, vamos a mostrar al final la placa de la proyección del PIB, del dólar y de la inflación, pero para estimar esa proyección está basado básicamente en el caso paraguayo, en el tema sanitario y también en el tema climático.
¿Cómo afectaría eventualmente al crecimiento del PIB que estamos estimando este año y el año que viene un eventual incremento del fenómeno de la niña, por ejemplo, que sea más fuerte, o una nueva cuarentena eventualmente, ¿verdad? Ojalá no ocurra, pero pensemos como escenarios positivos, optimistas y pesimistas, ¿verdad? ¿Cómo podría afectar, César, en tu proyección de crecimiento del PIB esta situación de incertidumbre de pandemia y de clima? A ver, obviamente que en este momento lo más relevante por ahí para lo que hoy este año nos ayudó mucho, que fue el sector agropecuario, es lo que tenemos en riesgo el próximo año, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos es ya considerando que el fenómeno de la niña ya empezó a desarrollarse a partir de agosto, más o menos ya impactó incluso en el tiempo de siembra de la soja, que es nuestro principal producto. Se retrasó en algunas zonas de manera importante, ¿verdad? Nosotros ya hemos incorporado ahí un impacto moderado en la proyección que hemos hecho ahora. Normalmente esto no lo hacemos, nosotros no consideramos factores climáticos porque es muy difícil de predecir, entonces esperamos allá por febrero para hacer una revisión, ¿verdad? Pero en esta oportunidad ya incorporamos por el hecho de que ya el fenómeno de la niña ya está, ¿verdad? Va a haber algún impacto, con seguridad va a haber. El tema es cuánto nomás. Y lo que nosotros ya hemos hecho es incorporar un impacto moderado, asumiendo de que la producción de soja, en vez de 10.500.000 toneladas que fue este año, sería de alrededor de 9.300.000 toneladas, más o menos. Una reducción de alrededor del 12-13%, que es un impacto moderado según los distintos años que nosotros hemos tenido en el pasado, ¿verdad? Un impacto mucho más fuerte sería como lo que tuvimos en el 2012, en el 2009, donde la producción cayó 40-45%. Ese no lo incorporamos todavía, hay que esperar la lluvia como vienen entre diciembre y enero. Esos son los momentos críticos para la soja, ¿verdad? Ahora, un tema que mitiga un poco esto, que es muy importante, es el hecho de que los precios de la soja empezaron ya a reflejar también el probable impacto. Distintas cosas, pero una de las cosas que impacta es que al esperarse una menor cosecha en la región sur, en el Mercosur, digamos que es una zona importante en la producción mundial de soja, los precios aumentaron de manera sustancial, ahora está casi un 25% más alto de lo que tuvimos este año en términos de precio de soja. Ese va a ser un gran mitigante. No es lo mismo que vos tengas el precio 25% más alto y una producción que te cae 30% que si fueran los precios estables, digamos. Entonces, desde el punto de vista macro, el hecho de que los precios estén altos es un factor que va a mitigar mucho el impacto negativo que pueda tener la sequía, una eventual sequía más importante en la producción. El tema de la cuestión sanitaria es una cuestión, yo creo que es muy difícil que nosotros podamos volver a una cuarentena total, estricta, digamos, ¿verdad? Pueden ser algunas cuestiones, restricciones menores, lo más probable si es que hay un rebrote fuerte, pero si fuera una cuarentena total, como la que tuvimos este año, por fases, qué sé yo, similar al de este año el impacto en el PIB fue una caída más o menos, respecto a lo que proyectábamos de crecimiento, vamos a tener una caída del 6,5% por ahí. O sea, ese es el tamaño del impacto que tuvo en Paraguay con todas las medidas fiscales que hemos implementado, más o menos 6,5% menos de lo que teníamos previsto de lo que va a ser el año 2020. Y es algo similar a lo que podemos esperar si es que de vuelta entramos en una cuarentena estricta. Pero yo creo que ese escenario es muy poco probable. Lo que sí es más probable es que tengamos una sequía que impacte más fuertemente la producción de soja, que está mitigado, después de pocas veces se dijo esto, está mitigado porque los precios de la soja en particular están altos en esta oportunidad. Sí, la suba de precios, César, tiene algo que ver con esto que vimos de China, el crecimiento chino, la demanda china es uno de los factores importantes en el crecimiento del precio de estos últimos meses, ¿verdad? Ahí podemos ver la dependencia que tenemos de la economía global, evidentemente, ¿verdad? También influye la debilidad del dólar, que también influye en ese precio. Entonces, todo lo que estamos viendo, una política expansiva de Estados Unidos, un dólar más débil y una demanda creciente de China, entre otros factores, son los que han llevado para arriba el precio de la soja. No sé si tenía alguna pregunta, Estela, a César. Sí, ¿qué implicancias tiene para
la salida de Benigno López, que sabemos que era ministro de Hacienda, pero además el hermano del presidente de la República, y la renovación del equipo económico? Tiene un impacto importante desde mi punto de vista, porque en todos estos años de disciplina fiscal que hemos tenido nosotros desde el 2003, 2004 en adelante, se basó de manera muy importante en que el ministro de Hacienda primero era técnico, en general fueron técnicos, digamos, incluso el actual es un técnico, pero tenía un poder importante en la decisión de las materias económicas y financieras del Estado. Esa es la gran diferencia que tuvimos desde el 2003 en adelante respecto a lo que tuvimos en los años anteriores. Y eso funcionó como una medida de ordenamiento de las finanzas públicas de aquel momento hasta hoy, ¿verdad? Lo que nos preocupa un poco en este caso es de que si bien la persona, nombraron a una persona técnica de la casa, de mucha experiencia en cuestiones de las finanzas públicas, ¿verdad? Pero no nos queda claro cómo se van a tomar las decisiones en los momentos críticos y en los momentos importantes. Y eso depende mucho del poder que le dé el presidente de la República al ministro de Hacienda en la palabra final para determinar las cosas importantes, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la práctica. Yo tengo temor porque en este momento yo veo una configuración del equipo económico que no me queda claro quién es el jefe, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es un tema que afecta a esto. Ellos tienen que aclarar esta parte, tienen que definir claramente eso. O sea, chica el equipo económico. ¿Perdón? La incorporación de Castiglioni a la industria de comercio también puede ser un elemento que politice claro, el o sea, equipo económico. es una persona con un poder político importante, con un criterio político para la toma de decisiones, que obviamente son las cosas que nos confunden, ¿verdad? Entonces, encima en este momento nosotros tenemos que reducir el déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto al 1,5%. Imagínense las decisiones duras que hay que tomar para poder lograr eso. Entonces, la primera señal ya fue luego que el propio ministro Benigno López lanzó una convergencia del déficit fiscal al 1,5% muy gradual. Yo hablé con él eso, le dije que no estaba de acuerdo, porque me parece que si la economía se normaliza en el 2022, nosotros en el 2022 ya tendríamos que reducir el déficit fiscal al tope que está previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, para ser responsable en la gestión macroeconómica y la política fiscal del país. Si la economía se recupera totalmente, nosotros ahí tendríamos que volver a lo normal en términos fiscales, ¿verdad? Sin embargo, ellos plantearon de que va hasta el 2024, el 2024 ya es otro gobierno, no sabemos ni qué planes va a tener el próximo gobierno. Entonces, lo que lastimosamente, y acá tengo que hablar ya de lo que creo que va a ser, no de lo que debiera de ser. O sea, lo que creo que va a ser es que el déficit fiscal, o sea, la ley de responsabilidad fiscal, yo creo que ya va a perder vigencia en el futuro y el déficit fiscal va a quedar alto, 2,5, 3,5% del Producto Interno Bruto, ya casi persistentemente en los próximos años. Y eso es lo que nos preocupa. Y yo creo que hay que aclarar, hay que dar señales claras en esto, porque si no lo hacemos, vamos a perder lo poco que hemos construido y que nos ha permitido tener 15 años de crecimiento continuado y que nos permitió volver a confiar un poco en nuestro país en estos últimos años. Yo estoy preocupado por este tema. Yo te hago la última pregunta, César, que también preguntaron en el chat. Vamos a proyectar al final el tipo de cambio, cómo vemos la situación del dólar. Pero antes de ver ese número final, así como te pregunté sobre el PIB, ¿qué factores pueden influir sustancialmente para que ese tipo de cambio, que ya anticipa un poco es un tipo de cambio, no va a haber gran variación, ese tipo de cambio sea un tipo de cambio que se modifique para arriba o para abajo? ¿Qué factores internos o externos pueden ocurrir que hagan que ese cambio sea diferente? Bueno, factores internos, yo creo que una sequía muy fuerte, una caída en la producción del 45% en la soja, que reduzca el ingreso de divisas por exportaciones, digamos, de la soja, qué sé yo, $1.000 millones menos,
obviamente que va a presionar al alza porque va a haber menos oferta que demanda de divisas en el mercado de manera concreta y eso normalmente genera una presión alcista en el dólar, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros estamos considerando ahí. Cuando nosotros ponemos un piso y un techo, el techo puede ser más alto si es que por ahí la sequía golpea demasiado fuerte, ¿verdad? Que afecte de manera sustancial el flujo de divisas. Por el otro lado, el otro determinante importante en nuestro país del dólar no es el dólar en sí mismo, es el real versus el dólar. Porque la economía con la cual nosotros estamos más relacionadas, somos más dependientes, es el Brasil. Y lo que pase con el real, nosotros tenemos que compensar en gran parte de acá, porque si no lo hacemos, podemos quedar muy desbalanceados con ellos, ¿verdad? Y eso afecta a una serie de cosas, desde el comercio fronterizo hasta el sector industrial de manera muy importante, ¿verdad? Y también sectores agrícolas, porque hay productos agrícolas que nosotros exportamos a Brasil. Lo que ocurre con el real es que está demasiado volátil, sobre un promedio de 5.50 más o menos. Ayer, por ejemplo, cerró en 5.30, hoy está en cerca de 5.35, hace 5 días estaba en 5.60 y algo. O sea, está fluctuando alrededor de 5.50, pero está muy, muy, muy volátil. Nosotros hemos incorporado en nuestras proyecciones un real de 5.50 para el próximo año, ¿verdad? Pero ese nivel de 5.50 es extremadamente, está sobredepreciado, está sobredebilitado el real frente al dólar con ese precio. Según las estimaciones que hay, alrededor del 20% más o menos por encima de su nivel de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por ahí, sí. Lo que pasa es que en Brasil hoy la confianza también está muy complicada, ¿verdad? Porque el déficit fiscal que van a tener este año es altísimo, la deuda ya es muy alta, entonces Bolsonaro da señales que son contradictorias. Entonces, por eso está muy volátil. Pero si el dólar en Brasil se va a 6 y el dólar acá va a subir más de lo que nosotros estamos teniendo previsto, ¿verdad? Ahora, si el dólar en Brasil baja a 5 y el dólar va a ser más bajo de lo que nosotros estamos proyectando en esta proyección que hacemos, ¿verdad? Dentro de ese contexto hay una debilidad del dólar que vi que alguien preguntó ahí por ahí de que cómo estaría el dólar en un gobierno de Biden, ¿verdad? Y yo creo que Trump va a lograr dejarle como herencia a su sucesor un dólar debilitado que él buscó desde el inicio de su gobierno, ¿verdad? Porque todas las proyecciones que se hacen son de un dólar euro de 1.20, 1.22, 1.25. Nosotros estamos considerando 1.22 en la proyección que hacemos, ¿verdad? Pero veo, por ejemplo, con frente al yuan chino, el dólar se debilitó sustancialmente en los últimos meses también. El yuan está 6.50, 6.60 frente al dólar, estaba 7.05, 7.15 estaba en abril, mayo, ¿verdad? Imagínate la diferencia que hay. O sea, se debilitó mucho el dólar. O sea, probablemente la tendencia de los próximos años sea un dólar más débil frente al euro, pero a nosotros eso nos impacta menos de lo que pase entre la relación real-dólar. Yo creo que el dólar en Paraguay está en niveles de techo. Es muy difícil porque nosotros no tenemos problemas internos, pero lo que nosotros nos afecta es lo que pase con los países vecinos y con el dólar mismo. Entonces, menos probabilidad de que aumente mucho y hay probabilidad de que si se estabiliza o el real vuelve a sus niveles normales, debería de bajar el dólar acá de vuelta en consecuencia. Es lo que te puedo decir un poco, ¿eh? Gracias, César. Ahí ya está conectado Jan y Jan va a transmitirnos un poco las preguntas que hicieron la gente en el chat, tanto en Zoom como en Facebook, ¿verdad? Entonces, te paso el micrófono, Jan, para escuchar la pregunta de la gente. Ok, Alberto, vamos directamente porque tenemos realmente poco tiempo. Empiezo contigo, Alberto. Vos hablaste, por supuesto, de Estados Unidos, algo de Brasil. Algunas preguntas son, por ejemplo, China. ¿Se puede esperar algo con respecto a iniciar algún proceso de negociación o de comercialización con China, el mayor importador de alimentos del mundo desde Paraguay, o no? Europa, el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿se puede esperar algo con respecto a eso? ¿Nos conviene? ¿Cómo va a avanzar eso? Y tal vez también algo de Argentina, Alberto, con esta crisis social y política tan profunda de Argentina, ¿cómo nos impacta o no directamente? Bueno, me parece como hay poco tiempo, las respuestas van a ser muy cortas. Yo creo que en el tema de la relación con China, veo muy difícil. La respuesta sería casi que no. No creo que la relación con Taiwán es una relación complicada de poder desarmar muy rápidamente la situación. No creo que en el 2021 y esta situación cambie. O sea que
yo no veo posible políticamente, ¿verdad? Políticamente que tengamos relaciones con China en el próximo año. Con respecto a Europa también siento un poco lo que dijo César, de que se ha complicado este acuerdo con la Unión Europea. Hay complicaciones del lado europeo, principalmente de Francia, que alega todo el tema ambiental. Esto tiene que ser aprobado por todos los parlamentos de todos los países de la Unión Europea y por los parlamentos de acá de América del Mercosur, ¿verdad? En Europa está complicado el tema de la aprobación de algunos países, entre ellos Francia, el tema medioambiental, el tema del Amazonas, ¿verdad? Y eso se va a enfatizar más con la subida de Biden al poder, porque ahí van a estar sintonizados Estados Unidos con Europa, o sea que creo que va a ser un tema que va a ser más difícil todavía, ¿verdad? Con respecto a Argentina, podíamos mostrar algunos números, ya quedaban pocos. Como mostré ahí, la caída es enorme, la caída de la economía argentina es enorme. Hay una serie de problemas, diríamos, de desequilibrio que tiene Argentina que de muy difícil solución, ¿verdad? Tiene el problema de la deuda, no se resuelta, tiene que acordar con el Fondo Monetario cómo refinanciar esa deuda. La palabra Fondo Monetario es más la palabra para el kirchnerismo, que de alguna manera es el poder bicéfalo que mencionó. También en Argentina tenemos un poder que no es tan bicéfalo, me parece, ya en medio hay una cabeza claramente que tiene el poder. Entonces, con todo ese tema ideológico se ve muy complicada la situación de Argentina. Hay una inflación que está contenida por la pandemia, la cuarentena hizo que se tenga contenido, pero esa inflación se va a disparar apenas se libere. Entonces, vemos una Argentina muy complicada, lamentablemente para nosotros, y no se ve una salida en este 2021. Va a seguir arranca abajo, diríamos, en Argentina, lamentablemente, ¿no? Yo no creo que la situación cambie mucho en el próximo año. Correcto. César, vinculado a eso, César, el tema contrabando, pregunta que se plantean. ¿Qué pasará con el tema contrabando, particularmente a partir de esta situación en Argentina? ¿Y hay alguna oportunidad, por ejemplo, podemos atraer fuertemente inversión extranjera a Argentina y otra por las bajas tasas en el mundo o no? ¿Qué hay que hacer para que eso ocurra? Bueno, a ver, yo creo que contrabando es el riesgo grande que tienen las importadoras formales, ¿no? Y también el sector industrial, porque hoy vos te vas con $100 a la ciudad de Clorinda y seguramente te van a recibir esos dólares sin ningún problema para traer cualquier cosa a precio mucho más bajo, porque lo vas a vender los dólares al tipo de cambio del mercado negro, digamos, ¿verdad? Que hay muy grande la diferencia con el tipo de cambio oficial. Entonces, hoy la frontera está cerrada con la Argentina. Se abre la frontera con Argentina y yo, si fuera importador de esos productos, tendría muy en cuenta eso, porque el contrabando va a aumentar con seguridad, porque nuestra capacidad de control es muy, muy limitada, ¿verdad? Ya hemos demostrado eso y eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? Y el tema de las inversionistas, hay una cuestión ahí que es la cuestión de la residencia fiscal, que es algo que tenemos que arreglar. Yo he hablado con la gente de tributación y el Ministerio de Hacienda del tema. Nosotros tenemos que crear un régimen sencillo para inversionistas, personas físicas que quieran venir a comprar 1, 2, 3 departamentos acá en Paraguay o cosas más sencillas. Ellos tienen todo estructurado para inversionistas, empresas grandes, que hagan proyectos grandes, ¿verdad? No, acá es que puedan traer su plata, depositar en un banco, o puedan traer su plata y comprar un departamento, comprar una casa. Ese régimen de residencia tenemos que facilitar hacer algo similar al de Uruguay. Y vamos a tener un éxito importante, especialmente para las ciudades más cercanas acá de Paraguay, ¿no? Genial. Y Estela, finalmente ya, y después les dejo de vuelta a Alberto porque hay muy poco tiempo y tienen que hacer el cierre. ¿Qué alternativa tiene la oposición, Estela, a partir de lo que vos comentaste en términos generales, como política nacional? Bueno, hay que esperar el curso, diríamos, de esta resolución de conflicto en el Partido Liberal y también esperar, recordemos que la candidatura, por ejemplo, de Fernando Lugo surgió prácticamente en los 2 últimos años ya. Entonces, habría que ver si no quizás surja una candidatura independiente que al final arrastre, diríamos, a la mayoría de la oposición, alguien que genere una expectativa tan grande que, bueno, los partidos de oposición tengan que finalmente apoyarlo. Es muy temprano para decir, porque la oposición está totalmente desarticulada. Entonces es muy difícil
hablar del futuro, ni siquiera un futuro cercano en la oposición. Hay una idea de concertación, pero para eso tienen que resolver sus conflictos internos y sobre todo el Partido Liberal Radical Auténtico, que yo le veo muy difícil. Bueno, gracias Jan por tu participación. Estamos llegando al final, lamentablemente se nos fue el tiempo. Habíamos seguido hablando horas acá, hay tantas cosas para preguntarte, Estela, César, para seguir ampliando. Pero si yo tuviera que definir con una palabra un poco lo que hemos visto tanto a nivel mundial, regional como en Paraguay, la palabra que tal vez tomaría es la palabra de gobernabilidad. Gobernabilidad entendiendo, por ahí tendríamos que discutir un poquito tu expresión, Estela, de gobernabilidad, que el gobierno buscó gobernabilidad con este acuerdo con Carter, ¿verdad? Yo tengo un sentido diferente tal vez a la gobernabilidad. Gobernabilidad, y ahí tomo un poco lo que es, acá hay un grupo grande de gente que es empresaria que está viendo este programa, y tomo una palabra que se usa poco, que es el capital político. El capital político es el apoyo que tiene una persona, un político, ¿verdad? Los votos que tiene, si tiene mayoría en el Congreso, la capacidad que tiene de llevar adelante sus proyectos. Yo tengo un gran capital político cuando tengo una gran capacidad de llevar adelante mi proyecto. Es como el capital económico. Si yo tengo un gran capital económico, tengo recursos para llevar adelante muchos proyectos. Bueno, ese capital político es lo que, si es escaso, igual que el capital económico, si es escaso, yo tengo que sobrevivir. El que está endeudado en lo económico, que no tiene ingresos y que no puede pagar las cuentas, él tiene que sobrevivir, ver cómo arreglar para sobrevivir. Pasa lo mismo a nivel político. El que tiene un poco capital político tiene que sobrevivir. Y si yo tengo mucho capital, puedo encarar reformas. En ese sentido, me gustó tu expresión de que con esta debilidad que tiene el gobierno en Paraguay, es casi imposible que pueda encarar reformas, porque esas reformas comen capital político al comienzo, después se puede ganar, pero es como una inversión en el sector privado. Cuando yo comienzo a invertir, pongo capital para después tener rentabilidad más adelante, ¿verdad? Entonces, con esta debilidad que hay en el caso de Paraguay, evidentemente el acuerdo, más que para darle gobernabilidad, es para sobrevivir, básicamente, para poder llegar hasta el final. Yendo esto mismo a nivel internacional, vamos a ver qué pasa en Georgia el día 5 de enero. También Biden puede tener un poco más de capital, si bien va a tener la Corte Suprema, diríamos, en manos de los republicanos, va a estar muy pareja la cosa en el Senado, pero si pierde la mayoría en el Senado, va a tener poco capital político para poder impulsar sus propuestas a nivel interno sobre todo, ¿verdad? Entonces, y acá en Brasil también estamos viendo algo parecido, ¿verdad? Bolsonaro nació con mucho capital político porque tuvo un apoyo masivo, fue perdiendo ese apoyo. Con la pandemia lo que hizo es implementar el tema del subsidio masivo. Para tener una idea, tanto le hemos criticado a Lula de ser populista, él creó el Bolsa Familia, donde se transfiere dinero a las familias, y hay 13 millones de beneficiados del Bolsa Familia. Cuando vino la pandemia, Bolsonaro creó un plan de subsidio que llegó a 67 millones de personas, no a 13 millones, 67 millones. Entonces, ese subsidio hizo que la caída que tenía Bolsonaro en popularidad pegue un repunte, pero ese subsidio se acaba en diciembre. Y la duda es qué va a pasar. Si va a seguir renovando ese subsidio, teniendo ya un déficit fiscal enorme Brasil, o si va a cortar el subsidio y lógicamente la caída va a ser, la caída de la popularidad de Bolsonaro va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, va a estar muy interesante ver qué pasa en este próximo año, pero básicamente vamos a ver la disputa entre lo político y lo económico, ¿verdad? Entre la racionalidad que dijo César y la necesidad de ganar elecciones. Acá vamos a tener también elecciones a partir del año que viene. Entonces, por otro lado, requerimos lo económico tomar medidas de ajuste para volver a equilibrar el presupuesto. ¿Cómo se compagina ambas cosas? Y bueno, eso es lo que vamos a ver en este año 2021 que viene. Ese recomponer después de la pandemia, las finanzas públicas, versus seguir con un esquema populista, que muchos lo dicen keynesiano, pero no es keynesiano. Keynes hablaba de actuar contra ciclo.
no de derrochar la plata así como se está derrochando, ¿verdad? Hizo falta hacerlo en la pandemia, pero en la medida que se normalice la economía, como dice César, tenemos que ir volviendo a los niveles racionales de manejo de la política económica, ¿verdad? Bueno, creo que el tema da para hablar horas, tanto de lo político como lo económico. La idea era hacer un conversatorio donde podamos charlar así los tres y poder ir conectando un poco lo político con lo económico, lo local y lo internacional. Espero que haya sido de utilidad para todos y nos vemos el próximo miércoles en la última plaza pública de este ciclo 2020 y esperemos verlos ahí a ustedes nuevamente. Gracias, Tela, gracias, César, gracias, Jan, también por tu participación, Alba por la presentación y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao. Chao. Faltan los últimos datos. Si me olvidé lo principal que le prometí a la gente que íbamos a mostrar al final, que son las proyecciones para el 2021, que preguntó Rubén Mujica, preguntaron cómo va a estar el dólar, y César ya explicó las bases de tanto el tema ambiental como el tema de cuarentena en el PIB y en el dólar todas las variables que influyen en la cotización. La proyección que estamos presentando aquí es una caída del PIB de 1%, menor que la que está estimando el Fondo Monetario y el Banco Central, y una recuperación el año que viene de un 3,7%. Una inflación del 2% este año y un 3,5% el año que viene, ¿verdad? Y un dólar a 7.050 este año y el año que viene va a estar ahí prácticamente estable en 6.900, 7.050, como dijo César, tomando como base el dólar euro de 1.20 y el dólar real de en torno al 5,5, ¿verdad? Y bueno, estas son las proyecciones y los elementos que tuvimos en cuenta para hacerlas y esperemos que vamos a ir revisando estos números en los próximos eventos de Perspectivas DENDE. Bueno, ahora sí me despido de nuevo. Gracias por la participación, gracias por la presencia y nos vemos el próximo miércoles. Chao.